en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Y vamos a abrir las Biblias al libro de Hechos, Hechos 1, y vamos a empezar en versículo 14. Esos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía a los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario que de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notario a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Señor, bendice tu palabra este día. Ayúdanos primero a entender la Biblia, y luego, Señor, creer y aplicar la Biblia a nuestra vida. Bendice, Señor, prospera tu palabra, edifica, ayuda a cristianos, santifícanos por tu verdad y salva las almas perdidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Ahora, como mencioné, hermanos, ahora el número de los discípulos ha disminuido en una forma drástica después de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando Él estuvo en su ministerio al pico, al tiempo más alto, había 5,000 hombres o más en la asamblea. En un texto en el libro de Lucas habla de miles y miles de personas, un número en griego que significa innumerable. Gran multitudes de gente que llegaron a escucharlo enseñar y predicar. Pero ahora nomás hay una congregación de 120. Pero son hermanos que están totalmente, completamente entregados a Dios. Han visto la resurrección. Por 40 días después que resucitó, ven a Jesús vivo, caminando y hablando y enseñando entre ellos. Y su fe es firme y su fe es fuerte. Ahora, durante este tiempo, Pedro, aunque están orando y están pidiendo el poder, la llenadura del Espíritu Santo, ellos siguen trabajando, siguen teniendo reuniones y cultos y haciendo los negocios de Dios. Entonces Pedro ahora en esta reunión, él dice a los hermanos: necesitamos escoger a alguien para tomar el lugar de Judas Iscariote. Judas había pasado lo que la Escritura profetizó de él. Hermano, todo lo que la Biblia dice va a suceder. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Yo estuve mencionando en el otro culto hace rato que la Biblia profetizaba de la restauración de Israel después que Babilonia llevó a los judíos cautivos a Babilonia. Dios dijo: 70 años después van a regresar a su tierra. Va a nacer un hombre que se llama Ciro, por nombre,
Y Él va a restaurar la casa de Dios y restaurar el oro, la plata. Hermanos, eso es antes que Ciro había nacido. Nadie sabe quién va a ser el presidente de los Estados Unidos en noviembre. Vienen otra vez elecciones. Nadie sabe quién va a quedar presidente. Dios nombra el rey antes que él nace y da su nombre. El libro que tenemos en la mano hoy, la Biblia, es, hermano, un libro sobrenatural. Dice el futuro y lo dice en detalle. Y yo mencioné, hermano, mira, esas cosas son milagros. Imagina que Donald Trump levanta mañana y él dice, ¿sabes qué? Vamos a devolver a México Texas. Okay. Vamos a devolver California a México. No, nadie hace eso. Imagina que España mañana dice que España tiene rey, ¿verdad? Un rey, creo que hay un rey. Pero él mañana dice, ¿sabes qué? Vamos a devolver a México todo el oro y la plata que les quitamos. Sería bueno, ¿verdad? Se levanta la bolsa de México, yo creo bastante. Eso no sucede, hermanos. Pero la Biblia lo había profetizado y Ciro devolvió a Israel su tierra, su nación, les devolvió el oro y la plata, millones de dólares en valor. Les devolvió todo eso para restaurar su templo. Eso es un milagro. Dios, hay 350 profecías de la venida de Jesús. Y hablando de su nacimiento, cuándo Él llega, dónde va a nacer, cómo va a nacer, por una virgen. Profecía tras profecía sobre su vida, su ministerio y sobre su muerte. Y una de las profecías es que iba a ser entregado por Judas Iscariote. Y que él iba a entregarlo y luego caer de su oficio. Y nadie iba a quedar en su terreno. Y cuando él murió, él se ahorcó, pero cuando se ahorcó, se cayó de cabeza de tal forma que se reventó sus intestinos, cayeron, llenaron el campo de sangre. Los judíos tenían reglas y leyes sobre los muertos y ellos dijeron, nadie quiere este terreno, lo volvieron en un lugar donde nadie quedó como casa, quedó como un panteón, este lugar donde Judas murió, nadie quiso su habitación. Y luego Dios dijo, otro va a tomar su oficio. La Escritura había profetizado eso. Ahora Pedro tiene buenas intenciones y él quiere cumplir lo que está escrito en la Biblia. Pero hermano, Dios no necesita ayuda en cumplir lo que está escrito. Lo que está escrito va a ser cumplido. Pero Pedro toma un concilio y él dice, hermanos, mira, ahora tenemos que escoger quién toma el lugar de Judas. Hola, esta es clase de adultos casados. ¿Trae su esposa? Este no es para niños aquí, hermano, eso es para adultos casados, ok. Para el futuro hay clases para niños donde los pueden enseñar a su nivel. Pero él dice, alguien va a tomar el lugar de Judas que cayó de su oficio. Y eso fue profetizado en los Salmos, creo que es Salmo 69, si recuerdo bien. Pero están en la reunión. Ahora, no hay nada mal con lo que Pedro está haciendo. Mira el libro de Mateo, por favor. Mateo 18. Dice versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Iglesia es una asamblea, una reunión.
Si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Alguien que no respeta la autoridad de la iglesia, que no ama la iglesia, es evidencia que no es salvo. Si me están siguiendo, no es hijo de Dios. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Dios da autoridad a la iglesia. Pero escúcheme, la autoridad suprema de la iglesia y de nosotros es la Biblia. Son las escrituras. Ahora, mira por ejemplo, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no os es provecho. El pastor predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, debes imitar tu fe y debes obedecerle. Pero, hermano, cuando un pastor empieza a predicar algo que no está de acuerdo con la Biblia, ha perdido su autoridad. Una señora dijo, oh pastor, es que mi marido me dice no puedo venir a la iglesia. Una señora me dijo, pastor, mi marido dice no puedes dar tu diezmo. Qué raro, ¿verdad? El mismo marido le dice no va al mercado y van al mercado. El mismo marido dice no andes chismeando con la vecina y lo hace. Pero luego le dice no vayas a la iglesia. Sí, mi amor, como usted manda. ¿Verdad? Ahora, el límite de la autoridad del marido, y el marido tiene autoridad, la mujer debe someter a su esposo, debe someter a su marido como la iglesia somete a Cristo. Pero el límite de la autoridad del marido es cuando él va en contra de la palabra de Dios. Yo dije a este señor, si tu marido le dice, vayas a asaltar el banco, ¿lo vas a hacer? No, pastor, me pueden matar. Si tu marido dice, mira, toma un pico de hielo y mételo en el ojo, ¿lo haría? No, usted no lo haría. Hay un límite a la autoridad cuando llega a la palabra de Dios. Estaba en mi oficina una señora, su marido estaba diciendo a ella tener relaciones con el vecino y él quería verlo. Perverso. Y por supuesto, yo dije, no hermana, por supuesto, usted sabe, no debe desobedecer, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. La autoridad suprema son las escrituras. Ahora Pedro, en mi opinión, hay diferencia de opinión entre teólogos. Pedro, en mi opinión, tomó una mala decisión. Estaba tratando de hacer lo que es correcto y buscar a alguien de poner como el apóstol de Jesucristo. Necesitaban 12 apóstoles, uno por cada tribu de Israel. Dios había querido tener 12 apóstoles y Pedro está tratando de cumplir la voluntad de Dios. Tiene buenas intenciones, pero la cosa es que Pedro necesita recordar, y nosotros debemos recordar, Cristo no está muerto, Él está vivo.
Y es Él que escogió los apóstoles, no el hombre. Entonces Pedro dice, tenemos que escoger a alguien que va a tomar este trabajo de Judas. Hay una diferencia en la Biblia. La palabra apóstol quiere decir alguien enviado por el rey, con un mensaje importante. Apóstoles enviado por el rey. En la Biblia hay diferentes apóstoles. Hay los 12 apóstoles. Este trabajo ya no existe. Eso era parte del fundamento de la iglesia. Mira el libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Y he mencionado varias veces, hermano, el problema a veces con textos famosos, nosotros concentramos en el parte conocido del texto, pero no examinamos el resto del texto. En Efesios 2, siempre pensamos en versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Salvación es un regalo que Dios nos da, no es por obras. Pero tiene mucho más que enseñar Efesios 2. Y versículo 17, vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, gentiles y judíos. Ellos estaban cerca a Dios, tenían la Biblia, tenían los profetas, la historia de Israel. Nosotros, gentiles, estuvimos lejos, pero Dios también nos ama. También nos quiere salvar. Por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También somos hijos de Abraham por fe en Jesucristo. Y ya no somos extranjeros, somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Alguien vino conmigo, dijo, pastor, yo sé que usted es americano, yo quiero ser ciudadano norteamericano. Le dije, hermano, yo no tengo palancas, no te puedo ayudar a ser ciudadano americano, pero yo saqué mi Biblia, te puedo ayudar a ser ciudadano del cielo. Hasta Dios me dio la pasaporte también para ti. Y es mucho mejor eso que tener otra ciudadanía. Edificados sobre, nótelo, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La roca de la iglesia, la piedra principal es Jesús. Pero los apóstoles y profetas es parte del fundamento. Y ahora es importante entender eso, hermano. Si yo estoy edificando, Dios compara la iglesia a un edificio. Y si yo estoy edificando un edificio, vamos a poner, con el favor de Dios, ora por eso. Estamos tratando de conseguir los permisos, pero estamos tratando de edificar otro piso para el estacionamiento, para que la iglesia pueda seguir creciendo. Pero hermano, yo no voy a ir al estacionamiento y poner el fundamento otra vez. El fundamento ya está. Y luego edifica encima. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3.
Y versículo 9 y 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces, Él es la piedra principal. Él es la roca de la iglesia. No es Pedro, es Cristo. No es el Papa en Roma, es Cristo. Pero parte del fundamento eran los profetas y los apóstoles. Este libro que tenemos en la mano llegó a nosotros a través de los apóstoles y profetas. ¿Se me están siguiendo? Y es la roca de nuestra fe. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, eso es parte del fundamento. Este fundamento es exclusivo. Ahora, es importante entender eso, hermano, porque hay gente fingiendo ser apóstoles. El Papa dice, yo soy descendiente del apóstol Pedro y yo soy el que manda y lo que yo digo. Ellos dicen lo que el Papa dice es encima de la Biblia. Tiene más autoridad de la Biblia. Eso es falsa doctrina. Eso es falso. Bueno, Dios no va a decir una cosa un día y otra cosa otro día. Él no dice es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer y luego decir 500 años después, ¿sabes qué? Es prohibido que se casen. Estoy ganando amigos ahora. Okay. Este cuate de la luz del mundo debería llamarlo tinieblas del infierno. Luz del mundo son igual que testigos de Jehová, niegan la divinidad de Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios, lo niegan. No son salvos, no son cristianos, son herejes. Pero ellos tienen su apóstol. Los mormones, los santos de los últimos días, ellos tienen su apóstol. Y lo interesante de eso, hermano, esos apóstoles que ellos tienen, que supuestamente reciben su revelación directa de Dios, se contradice. Brigham Young y otros contradecían lo que dijo Joseph Smith. Entonces, así es doctrina de hombre. Doctrina de hombre, hermano, siempre es inconstante. Pero la Biblia dice que los apóstoles, el ministerio de los apóstoles era exclusivo. Estoy hablando de los apóstoles que eran parte del fundamento de la iglesia. Este trabajo era exclusivo. Mira conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, por favor. Capítulo 21. Dios está mostrando a Juan el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Versículo 12, tenía un muro grande, alto, y con 12 puertas. Y las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Si lo estás siguiendo. Ahora, si hay 12 puertas, hay 12 calles también. Alguien quería discutir conmigo, hay un solo calle de oro en el cielo. No, hay calles de oro. Pero tenía un muro grande, alto, 12 puertas, y las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel.
al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en el cielo, la ciudad que él está construyendo, en los cimientos, tiene los 12 nombres. No busca Judas Iscariote, él no va a estar ahí. Okay. 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cuántos apóstoles había? Qué inteligentes son. Okay. 12. Eso está hablando del ministerio de los apóstoles. Ahora, había otros apóstoles, vemos en Hechos 14, por ejemplo, Hechos 14, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rascaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis eso? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Os anunciemos que de estas vanidades os convertáis a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero nota, Bernabé es mencionado como un apóstol también. La palabra apóstol, hermano, podría traducirlo hoy en día como el término misionero. Es alguien enviado a otro lugar con el mensaje del rey. Y yo creo que está haciendo referencia a misioneros. En Hechos 13, Bernabé y Pablo fueron escogidos por el Espíritu Santo como los misioneros. Pero cuando hablamos de los 12 apóstoles, este es un grupo exclusivo. Era parte del fundamento de la iglesia y es una posesión que ya no existe. Apóstoles tenían autoridad en la iglesia y sobre las iglesias. Esta posesión ya no existe. Ahora cada iglesia es local y la autoridad en la iglesia es la Biblia y luego los pastores que están establecidos en la iglesia que están predicando la Biblia. Ahora, el límite de la autoridad de los pastores es la Biblia. Si tu pastor te dice hacer algo que no está en la Biblia, no lo debes hacer. Ahora, si es algo que es bueno y bíblico, claro que lo puedes hacer, pero si el pastor te dice hacer algo, había un cuate en Guyana que dijo a su congregación: toma eso, era veneno. Él dijo: tómalo, y todos lo tomaron y suicidaron. Ahora, yo espero que tú no seas tan menso que vas a hacer eso. Yo les doy un vaso de veneno, dice: chupa eso. Y yo voy a esperar a ver que todos lo chupen, luego yo chupo el mío. Después que está muerto, yo no lo chupo. Pero en Hechos 14 vemos que había otro tipo de apóstoles, y eso también vemos en otros textos. Pero había una posesión exclusiva de los 12 apóstoles. Ahora vamos a seguir adelante, ver una de las razones que los apóstoles, como autoridad en la iglesia, ya no existe. Hechos capítulo 1. Y Pedro está predicando, versículo 21. Es necesario, pues,
que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho. Lleve el niño a la cuna, por favor, no debe haber niños aquí. Se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno de los trabajos principales de los apóstoles es que el apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, yo creo en lo personal que el apóstol número 12, que tomó el lugar de Judas Iscariote, era el apóstol San Pablo. Y hay mucha evidencia en la Escritura que apoya lo que estoy diciendo. Él era el apóstol de Dios y su ministerio era también para los judíos. En todos modos, hermano, la posesión de apóstol ya no existe porque nadie tiene 2000 y pico años de edad. Ni tu suegra. Aunque usted lo crea. Usted tenía que haber estado vivo y ver la resurrección corporal de Jesús. Yo creo es una razón que Jesús apareció a Pablo en el camino a Damasco. Jesús apareció a él en una luz tan valiente, se dice. Es lo que dije. Que Pablo perdió la vista, pero él vio a Jesús antes de perder la vista. Él le vio en su gloria, porque yo creo que Dios quería que él fuera uno de los apóstoles, los 12 apóstoles. Pero eso era un requisito. Entonces, este cuate en Guadalajara no es un apóstol, porque él no vio a Jesús resucitado. Este cuate en Utah no es un apóstol, porque él no vio a Jesús resucitado. El Papa en Roma no es un apóstol, porque él no vio a Jesús resucitado. ¿Si me están siguiendo? Entonces, era un requisito para ser un apóstol. Ahora, nota lo que hacen. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba en el cielo, sea testigo, y señalaron a dos: José, llamado Barsebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de esos dos has escogido. Entonces, primero la iglesia está congregado y luego ellos dicen: ahora, ¿quién va a ser el apóstol? Y unos dicen: bueno, yo creo que debe ser Matías. Y otros dicen: bueno, yo creo que debe ser el Justo y Barsebas. Y bueno, ¿cuál de los dos? Y a lo mejor había un empate, ¿verdad? Había un empate. 60 querían a uno, 60 querían a otro. Entonces ellos regresaron al método del Antiguo Testamento. Y lo que hacen, ellos dicen: Señor, ayúdanos a saber cuál de esos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál era su propio lugar? El infierno. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue, note eso, fue contado con los 11 apóstoles. Ahora ellos dijeron: bueno, va a ser Matías.
Vamos a águila o sol. Hermanos, eso es algo que Dios hacía en el Antiguo Testamento, pero Dios, lo que los apóstoles no están entendiendo todavía, al rato lo comprendan, pero lo que no habían entendido todavía es que Dios ahora está cambiando. Dios está terminando la Biblia, dando la palabra de Dios a la gente. Y ahora en el Nuevo Testamento Él quiere que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos guía a través de las Escrituras. Mira el libro de Hebreos, por favor. Hebreos, canal 1. Okay. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas. Dios hablaba mucho, Dios hablaba en sueños. Yo creo que alguno de ustedes tiene esta meta. Usted llega al culto y quiere que Dios te hable en un sueño. Dios hablaba por echar suertes. Dios hablaba por el Urim y el Tumim. Dios hablaba Dios hablaba directo desde el nube, la Shekinah gloria. Él hablaba directo a la gente. Podían escuchar la voz de Dios. Dios hablaba a través de profetas. Dios hablaba, una vez, Dios abrió la boca de una mula y empezó a hablar. Muchas maneras. Pero Él dice aquí, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano, Dios ha cambiado. En los últimos tiempos, eso es desde el ministerio de Jesús, Él nos habla a través de Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecho carne. Y Él nos habla, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Es que unos hermanos me vuelven loco. Pastor, el Espíritu Santo me dijo que usted debe predicar eso. El Espíritu Santo me dijo, pastor, que debemos hacerlo. Y yo siempre me quiero preguntar, ¿y cómo habla el Espíritu Santo? ¿Tiene acento de Oaxaca o de Monterrey? ¿O cómo habla Él? El Espíritu Santo nos trae a la memoria lo que Cristo nos habló. ¿Sí me están siguiendo? Él nos guía con la palabra de Dios. Ahora escúcheme, si el Espíritu Santo te dice una cosa y va en contra de la Biblia, te aseguro no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu. Y por eso yo sé lo que hacen en las iglesias pentecostés no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, si habla en lenguas, sea 2 o más 3 por turno y uno interprete. Y luego dice en 1 Corintios 14 que la mujer no es permitido hablar en la congregación. Y te aseguro, ustedes quieren Pentecostés, usted sabe lo que estoy diciendo, es cierto. La mayoría de los que están hablando en lenguas son las mujeres. Y a veces hasta tienen una pastora dirigiéndolo. Pablo dijo, si tú crees profeta o tú eres espiritual, reconozca lo que les digo, son mandamientos de Dios. Esos no son sugerencias, eso es la palabra de Dios. Y hermano, mira, el Espíritu Santo no escribe una cosa en la Biblia y luego hace otra cosa. Él no hace eso. Yo mencioné el otro día un pentecostés
chocó con un coche de la iglesia, pasó el semáforo, el hermano estuvo en el semáforo y este cuate pasa el semáforo y le pega. Los hermanos salgan del coche. Señor, ¿por qué nos pegaste? El Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me dijo, pasa el semáforo. Yo no quiero subir el taxi de este loco. Okay. El Espíritu Santo le va a decir, maneja y pasa por el precipicio. ¿Cuántas veces gente hace cosas? Un hombre me dijo hace años que el Espíritu Santo le dijo cometer adulterio. Lo siento, eso no es el Espíritu Santo, este es un espíritu satánico. O es tu mismo carne que te está dirigiendo. Ahora ellos echan suertes y escojan a Matías. Mira, cuando tú pides algo a Dios, ellos oraron, Señor, enséñanos tu voluntad. Espera la respuesta. ¿Está escuchándome? Espera la respuesta. Una señorita me dijo el otro, pastor, yo no sé qué debo hacer. Le dije, no hagas nada. Este hombre dice que él quiere casar conmigo, pero yo no sé qué debo hacer. Dije, entonces no hagas nada. Lo que no proviene de fe es pecado. Espera. Y hermano, la forma, mira, Dios nos va a indicar su voluntad y Dios nos dice cuando Él quiere decir, cuando Él quiere hablar. Tú vas con el presidente de México y dice, señor Obrador, quiero hablar contigo ahorita. Dice, no. ¿Tú crees que él, mira, él es el presidente de México, él va a hablar contigo cuando él quiere y si él quiere? ¿Sí me están siguiendo? Y más vale que usted respete su autoridad también, o tú vas a tener problemas. Dios es el creador del universo y Él sí te va a hablar cuando Él quiere. Tú debes esperar la respuesta. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a tener sabiduría. Si no estamos seguros de la voluntad de Dios, que esperemos hasta que estemos seguros. Bendice ahora en el nombre de Jesús. Amén.